Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Hace 2 años yo era una persona muy diferente. Llevaba un estilismo de una señora de 60 años. Hacía gameplays en el canal, como podéis ver. Pero bueno, me he reformado y hago otro tipo de cosas. Pero bueno, hace 2 años, como veis, os traje un juego al canal. Un juego indie que tenía estilo pues un poco GTA 1, el primer GTA, pero con gráficos 8 bits. Era un juego que me llamó muchísimo la atención traerlo y os lo enseñé. Era el Retro City Rampage. Pues bien, la misma gente que desarrolló este juego acaban de lanzar, no sé si decir una continuación, pero un juego similar, pero con un aspecto gráfico mucho más chulo, 16 bits y con más novedades. Es el Shakedown Hawaii. Así que nada, me han pasado una key y bueno, he decidido haceros una especie de análisis y ver si merece la pena este Shakedown Hawaii. Venga, vamos para allá. Este juego indie ha sido desarrollado por Brian Provinciano y su equipo, que conforman la desarrolladora V-Blank Entertainment. Para los que no los conozcáis, son los creadores del maravilloso Retro City Rampage, un juego similar en algunos aspectos a este Shakedown Hawaii, pero con diferencias gráficas importantes. Como veis, Retro City Rampage tenía un aspecto 8 bits, puro y duro, mucho más viejuno, que este nuevo juego que os enseño, que es más estilo 16 bits. Fijaros en la pedazo de edición coleccionista que se curraron con este juego anterior al que os enseño hoy. La llamaron 486 Edition, la cual los traje al canal hace un par de años. La verdad es que era pura nostalgia viejuna. Esta edición incluía, aparte de otras cosillas, una clave en digital para jugarlo en PC, en Steam, y además venía con esta versión del juego en versión MS2. Lo portaron a MS2 y venía en disquete incluso. Y la verdad es que funcionaba realmente en una máquina con MS2, como os demostré en el vídeo que hice. La verdad es que me la tuve que comprar, pujé por ella en eBay y gané la puja y bueno, la tengo en casita. Me encantaría que con este nuevo juego, Shakedown Hawaii, hicieran algo parecido. Así como pasaba en Retro City Rampage, se trata de un juego de mundo abierto, muy al estilo del primer GTA de que todos conocemos, pero con algunas diferencias con respecto al primer juego que desarrollaron. La historia de este juego se trata sobre un CEO viejuno, quien por cierto es la viva imagen de Luis Bárcenas, el cual además también tiene un hijo metido en el mundillo de la música. Me pareció una coincidencia muy divertida con el mundo real. Además contaremos con el mano derecha de del CEO viejuno, el cual nos ayudará con los asuntos más turbios que nos llevemos entre manos. Pues bien, resulta que nuestro CEO viejuno vive anclado en el pasado. La venta online ha destruido el negocio de sus tiendas, su negocio de taxis ha sido fagocitado por la moda de compartir el coche en las ciudades y el streaming de películas ha arruinado su negocio de videoclubs. Para salvar su compañía decide aprender los métodos modernos de cómo llevar los negocios y usarlos para reconstruir su negocio, sea como sea. Para conseguir nuestro objetivo tendremos que conseguir dinero y propiedades, completando una serie de misiones que, bueno, tienen un rollete muy chulo, ya lo veréis. Os pongo ejemplos. Tendremos que, por ejemplo, comprar negocios, sabotear a los competidores de dichos negocios que acabamos de comprar, robar casas. Y en todas estas actividades, en ocasiones tendremos que hacer desaparecer víctimas de las maneras más disimuladas posibles. La verdad es que es una auténtica pasada. Todo ello salpicado de una ambientación noventera o ochentera más o menos, auténticamente genuina. He tenido un flashback de la hostia cuando he tenido que extorsionar a un negocio obligándoles a que contrataran mi protección, reventándoles la tienda con un bate de béisbol. He pensado, hostia, a que aparece ahora mismo M.A. Barracus con el equipo A y me da un correctivo para liberar al pobre autónomo de mi opresión. Por suerte no ha sucedido, no ha aparecido el equipo A y he podido seguir extorsionando tranquilamente a más negocios sin más problemas que tener que enfrentarme a mafiosos rivales. Los negocios que iremos adquiriendo o extorsionando nos ayudarán a generar beneficio económico, a acceder a nuevas armas o incluso a hacer uso de la actividad que desarrollan, como por ejemplo hacernos cortes de pelo gratis, como el que veis. La verdad es que no puedo evitar, en cualquier juego que juego y que se puede personalizar los personajes, lo siento, pero siempre acabo poniendo una escoleta como la que llevo yo y me encanta. Ojo con el juego este porque tiene mucha amiga, no os dejéis llevar porque sean unos gráficos así como muy viejunos. Pensad que este juego es una combinación entre un juego estilo GTA, es decir, un mundo abierto en el que vagar libremente liando a parda, pero además combina elementos de crear un imperio empresarial, se entiende. Esto lo hace muy ameno y variado de jugar. El mundo abierto en el que nos moveremos se trata de un precioso mundo diseñado en gráficos 16 bits que discurre en una isla, en la cual nos moveremos por muchos entornos, desde una ciudad más típica hasta los suburbios, la playa, por el agua, granjas, parques, incluso llegaremos a deambular por la jungla. Una de las peculiaridades que tiene el juego es que prácticamente todo lo que veis se puede destrozar a nuestro antojo.
Es ideal para desahogarte después de un duro día de trabajo. Se puede reventar casi todo, con la excepción de la mayoría de edificios. Este precioso mundo retro que han creado lo podemos recorrer pues caminando, en coche, con moto, con barco y con algunos vehículos menos convencionales. Tendremos disponibles prácticamente unos 200 edificios para entrar y para hacer todo tipo de cosas. Tiendas para comprar o robar cosas, viviendas, todo tipo de personas que nos iremos encontrando con las cuales podremos interactuar. También tendremos áreas secretas, como no, que descubrir. Y también podremos personalizar muchísimos aspectos de nuestros personajes jugables. La camisa, las gafas, ponerles gorra, poner los mini zapatos, también podemos cambiarlos. Incluso el peinado, como habéis visto. Además de tunearlos para que tengan capacidades especiales con respecto al movimiento que pueden desarrollar en el juego o los saltos que pueden hacer. Tendremos disponibles varios modos de juego. Con el modo historia, por ejemplo, tendremos que seguir el hilo argumental que nos irán explicando mediante unas escenas cinemáticas muy viejunas, muy al estilo de los juegos de los 90, rollo 16 bits, en las cuales nos explicarán pues, un poco la historia para meternos en el tema, las misiones que tenemos que realizar, que por cierto serán de lo más variopinto, desde sabotear negocios rivales, conseguir negocios que te paguen por tu protección, haciendo por ejemplo una demostración de fuerza, rompiéndoles pues un poco la tienda o asustando a sus clientes, o bien machacando a los que les estén protegiendo previamente para poder sustituirles. Podremos entrar en casas para robar objetos de valor y así ganar dinero, o por ejemplo destruir a otras organizaciones mafiosas en misiones de tú contra el mundo. La verdad es que estas misiones me encantan. Por supuesto, si sois de los que no os gusta estar encorsetados en un modo historia, con unas actividades definidas en un orden y tal, pues bueno, nos podemos ir a otros modos de juego que tiene este Shakedown Hawaii. Podremos ir al modo arcade, en el cual podremos darnos un baño de tiros y acción trepidante con todas y cada una de las actividades que nos tienen preparadas en este modo. También tendremos el tercer modo de juego, que es el juego libre, en el cual pues podremos meternos en el mundo abierto y hacer realmente lo que nos dé la gana. Aunque viejuners, todos sabemos lo que acabaremos haciendo. Comenzaremos a atropellar gente para hacer que los afamados policías de Shakedown Hawaii nos persigan para intentar detenernos, y así comenzar pues esas típicas persecuciones que en todos los GTA acabamos protagonizando. El control de los personajes y vehículos es correcto. Este juego lo he probado yo en PC, en mi caso, con una key que me han pasado los desarrolladores. Y he jugado con un teclado de PC y con un mando de Xbox 360. Y bueno, la verdad es que a mí me ha parecido correcto, pero bueno, eso sí, el amigo Koyuki, por ejemplo, de la poción roja, me ha dicho que él echa de menos una aceleración un poco más progresiva con el gatillo del mando. La verdad es que para mí es correcto tal y como está. Pero bueno, yo supongo que es como todo, depende del gusto de cada uno. Por cierto, en unos días el amigo Koyuki en su canal La Poción Roja nos traerá el review de este juego, pero en varias plataformas más que en PC. Lo está probando en Switch y lo intentará probar en las demás plataformas para las cuales va a salir. Hablando de los gráficos que tiene el juego, son absolutamente, para mi gusto, brutales. Están hechos en pixel art, estilo 16 bits, y están diseñados a un nivel de detalle genial. Además podremos darles más estilo viejuno, añadiendo scanlines o incluso poniéndoles un marco del estilo de televisión CRT como estáis viendo. La verdad es que merece la pena detenerse en apreciar los detalles de los personajes que han creado, que van pululando por el escenario. A veces por ejemplo, ves gente haciéndose fotos o haciendo un selfie con un palo selfie. Luego los árboles, por ejemplo, y demás objetos tienen una animación verdaderamente preciosa, está muy currado. A todo este maravilloso despliegue han añadido una banda sonora absolutamente molona, muy ochentera o noventera, que me recuerda muchas veces a series de televisión de la época. Como peros al juego, yo le pondría que, por ejemplo, hay una cosa que no me convence, que no está traducido al español. Al menos en el momento de hacer este vídeo. Y que en algunos momentos se hace un poquito pesado estas cinemáticas que salen explicándoles la historia, la misión que tienes que hacer y tal. Al menos, como cosa positiva, podemos saltárnoslas si nos agobian un poco o nos cansan. Aunque yo creo que merecen la pena, dado que tiene muchas coñas muy simpáticas. Todas en un clave de humor, como todo el juego en sí. Viejuners, la verdad es que este juego merece muchísimo la pena, por lo entretenido que es y el rollo retro que le han sabido dar, tanto a nivel gráfico como en el aspecto musical. Aparte de todo esto, las coñas que le han puesto son geniales, y los momentos de acción violenta totalmente exagerados, muy del estilo de las películas noventeras de acción, vamos, no tienen desperdicio, me han encantado. El juego ha sido lanzado el día 7 de mayo en digital en la tienda de Epic Games y en alguna plataforma online, como por ejemplo la Nintendo, y saldrá para las plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PS Vita, 3DS y PC, al precio de 19,99. De momento va a salir una edición física limitada a 4.800 unidades en PS Vita a $29, entiendo que serán 29 euros, y la edición física de 3DS se retrasará un poquito más. Señores desarrolladores, porfa, please, sacad una edición coleccionista al estilo 486 Edition que sacasteis para el Retro City Rampage y nos haréis felices a los viejunos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!